El Señor les bendiga, es de veras un gozo, un regocijo poder estar con ustedes para que sigamos estudiando la palabra del Señor. Tenemos un tema que hemos estado en algunos días compartiéndolo y que este día quiero que leamos la palabra de Dios para que le demos continuidad a ese tema que iniciamos hace un par de reflexiones. Quiero que vayan conmigo a Santiago capítulo 4, un solo versículo de la palabra estaré leyéndole. Santiago capítulo 4, versículo 7, ahí leemos la palabra del Señor, un texto cortito, pero que nos da parámetros importantes para que podamos tener las victorias en la vida. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Quedamos ahí con la lectura de la palabra del Señor y el tema que le quiero dejar en su corazón es: resístelo y huirá. Resístele o resístelo y huirá. Ya va a entender usted por dónde va encaminado este tema. Para los que se conectan diariamente con la palabra de Dios, usted recordará que ya leímos Santiago 4 desde el 1 al 6, donde hemos hablado acerca del origen de los conflictos en la vida, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. La palabra dice: codicia si no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates, luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pedís, y si pides, dice, no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Lo primero que veíamos en esa ocasión era la naturaleza carnal, los bajos instintos de la vida, y usted recordará, si vio ese mensaje, y si no lo vio, le pediría que lo vea o le sugeriría que lo vea, y se va a dar cuenta que es importante cuando podemos ponerle atención a las pasiones que combaten el interior de la vida humana, las pasiones que combaten el interior en la vida humana. Y en segundo lugar, ya vimos también la reflexión de donde el Señor les dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El mundo, y aclarábamos que no era el mundo en sí terrenal, material, terráqueo, sino el sistema de valores que rige el mundo que nos rodea, que va contrario a la palabra de Dios, y que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Dos grandes opositores en la vida espiritual. Hoy hablamos de un tercer opositor en la vida espiritual llamado el diablo, el engañador. El diablo, cómo poder tener la victoria sobre el enemigo. Hay personas que llegan a puntos de decir: no, el diablo está bajo mis pies. Dicen: no está bajo los pies del cristiano, está bajo los pies del Señor. Y eso sí, pero ¿a qué nos llama el Señor? Nos llama a poder resistirle. Y eso es lo que de manera literal la palabra del Señor nos menciona. Y yo recuerdo en el libro en la carta o epístola universal de Judas, que es una carta muy cortita pero con verdades bien trascendentales. Recuerdo que la carta universal de Judas habla de que Miguel, cuando peleaba el cuerpo de Moisés, le dijo al diablo: el Señor te reprenda. ¿Se imagina ese punto de reconocer la autoridad del Señor, reconocer su posición como arcángel? Pero él no anduvo ahí autovanagloriándose y diciéndole: te reprendo, te ato, como muchos hacen, ¿verdad? Hoy en día, retomando definitivamente posiciones que no se deben de tener, ¿verdad? Sino que él con la humildad que caracteriza a Miguel y con el respeto a la autoridad delegada por Dios, le dice: el Señor te reprenda. Porque es el Señor el que reprende al enemigo, es el Señor el que lo limita. ¿Cuál es nuestra posición? Es resistirle. Lo dice la palabra en el pasaje que acabamos de leer: sométanse a Dios, resistan al diablo
y huirá de vosotros. Pero en primer lugar es de reconocer y entender la obra maligna, la obra del diablo en la tierra. Y eso cada cristiano, cada hijo de Dios, a la luz de la palabra, cada amigo que quiere conocer del Señor, debería de conocer a la luz de la palabra cuál es la obra de Satanás, para saber en qué tenemos que resistirle. En primer lugar, tienta a los hijos de Dios con circunstancias que le aparten de la comunión con Dios, porque sabe que el día que el cristiano peca y cae en una tentación, está desobedeciendo a Dios, desagradando a Dios, apartándose de Dios, perdiendo la comunión con Dios y perdiendo la bendición del Señor. He ahí la necesidad de entender las tentaciones que llegan a nuestras vidas. Van a llegar de diversos colores, de diversas maneras, y he ahí la necesidad de poder entender, de poder comprender las tentaciones de la vida. Génesis capítulo 3 versículo 4 nos habla de la tentación que le puso a Adán y a Eva, de cómo les atrajo y les hizo caer. No doblegó la voluntad, llamémosle así, obligándoles, sino que puso una tentación por delante de ellos y ellos voluntariamente decidieron pecar. Ellos voluntariamente decidieron pecar delante de la presencia del Señor. Pero ¿cuál fue la estrategia del enemigo? Utilizó una tentación. Él lo que hace es tentar a los hijos de Dios. Así que frente a las tentaciones de la vida que nos puede llegar a cualquiera de nosotros, somos llamados en el Señor a resistir las tentaciones, a poder llenarnos del Señor. Por eso la palabra dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios. ¿A qué somos llamados? A someternos a Dios en oración, someternos a Dios a la luz de la palabra, someternos a Dios en alabanza, someternos a Dios en adoración, someternos a Dios congregándonos, sometiéndonos a Dios, reconociendo que todo se debe de hacer según la voluntad del Señor, y eso trae de veras una bendición grandiosa para con nuestras vidas. Por lo tanto, mis amados, cuidado con las tentaciones. También dice que calumnia a los santos. Job capítulo 1 versículo 9 lo resalta: quítale todo a ver si no te va a blasfemar. Quítale todo lo que le has dado. Le has puesto un cerco de protección, le has dado salud, le has dado dinero, le has dado bienes materiales, le has dado familia, le has dado, pero yo estoy seguro, le digo, que el día que le quites todo lo que le has dado, ese día va a blasfemar contra ti. Ese día se va a apartar de ti. Mire qué tremendo el calumnia a los hijos de Dios. Le gusta levantar mentiras delante del Señor en cuanto al Hijo de Dios, pero como el Señor todo lo conoce, todo lo sabe, y los hijos de Dios es ahí donde hemos de guardarnos delante del Señor, resistir al enemigo con las calumnias, resistirlo frente a las tentaciones. Zacarías 3:1 también habla de oponerse a los justos. Él se opone. Dice que se opuso a Josué, hijo de Josadat, a Zorobabel, se les opuso, y él es un opositor tremendo, pero ellos le resistieron. Hay que resistirlo cuando la oposición llega. Arrebata también la buena semilla. Me llama la atención Mateo capítulo 13 versículo 19, cuando habla de la parábola del sembrador. Al hablar de la parábola del sembrador, está también enfocándose en que él viene, dice, y el enemigo roba la palabra que quedó sobre el camino. He ahí la necesidad de que usted, cuando recibe la palabra, de que usted cuando recibe el evangelio de Dios, usted y yo podamos cultivar el conocimiento y la comprensión de la palabra de Dios, para que el enemigo de nuestras almas no robe la semilla de la palabra de Dios. Mateo 13:38 también dice que siembra cizaña. Viene el enemigo cuando todos están dormidos, dice, y siembra la cizaña. Mateo 13:18 habla de la semilla de cizaña, de fricción, de enojo, de disensión,
entre los hijos de Dios. Él eso hace, Él procura hacerlo. Como no puede gobernar nuestra voluntad, como no puede dominar nuestra voluntad, como no puede obligarnos a hacer algo, porque eso debemos de saberlo todo. Él no puede doblegar nuestra voluntad, Él no puede dominar nuestra voluntad, pero sí puede poner tentaciones, pruebas, calumnias, oposiciones, para que nosotros podamos ceder en nuestra voluntad y tomar decisiones que dañen nuestra vida espiritual. También es incitador al pecado. San Juan capítulo 13, versículo 2, lo relaciona con incitar al pecado. Y eso es lo que Él quiere. Él sabe que el pecado separa a la comunión con Dios, separa a la intimidad con el Señor, separa y nos pone en enemistad con Dios. Por eso Él prácticamente utiliza el pecado para apartarnos del Señor. San Juan capítulo 10 también menciona otras 3 obras que hace el enemigo. Dice que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir a la humanidad. Hurtar la paz, hurtar la tranquilidad, matar la espiritualidad, destruir la vida del cristiano y dejarlo indefenso frente a los grandes ataques que en la vida se dan. He ahí la necesidad, mis amados y mis amadas, que tenemos de poder cada día resistirlo en estas cosas. Aparte de eso, 1 Pedro 5, versículo 8, también viene para devorar la paz del ser humano, quitarle la paz al ser humano. 2 Corintios 11, 14 dice que se viste de ángel de luz para engañar al hombre y apartarlo de la comunión con Dios. ¿Por qué he mencionado todas estas cosas? Porque son cosas que Él utiliza para robarnos la paz espiritual. Son cosas que Él utiliza para quitarnos la tranquilidad, robarnos la paz. Él las utiliza para apartarnos del Señor. Pero he ahí el consejo de la palabra: someteos pues a Dios. Y ahí viene la palabra: resistid al diablo y de vosotros huirá. En primer lugar vimos entonces la obra del diablo, pero en segundo lugar la victoria sobre el diablo. ¿Cómo puede venir la victoria sobre Satanás? En primer lugar, renunciando a toda práctica pecaminosa por medio del poder de la sangre de Cristo. Por medio del poder que nuestro Señor da, somos llamados a renunciar a toda práctica pecaminosa por medio del poder del Señor. Primera Juan capítulo 3, versículo 8 dice que el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esto significa que lo que me descalifica frente al ataque del diablo se llama pecado. Recuerdo cuando en el Antiguo Testamento el enemigo quería destruir a Israel. ¿Y qué hizo? Mandarle mujeres a los jóvenes a las tiendas para que los jóvenes cayeran en fornicación. Y de esa manera él sabía que si los jóvenes caían en fornicación y en pecados sexuales, vendría el juicio de Dios sobre ellos. Y qué tremendo fue que los jóvenes no le resistieron en esa tentación. Qué lindo es cuando un joven actúa como José, que frente a la tentación salió huyendo, salió corriendo y honró el nombre del Señor y no le dio lugar al enemigo de su alma para poder darle honra y gloria al Señor. Y el enemigo, ¿qué pasó? Huyó, escapó. Entonces significa que frente a los ataques que el enemigo hace con el pecado, somos llamados a resistirle. Lo primero, renunciando a toda práctica pecaminosa por medio del poder de la sangre de Cristo. En segundo lugar, confiando en la obra que ya realizó Jesús. Y oiga, confiando en la obra que ya realizó Jesús. Primera Juan capítulo 3 versículo 8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oh, qué maravilloso, qué lindo. A eso vino el Señor, a deshacer las obras del diablo. El diablo le gusta tentar, el diablo le gusta hacer caer, el diablo le gusta estorbar, el diablo le gusta estorbar a un hijo de Dios. Pero qué lindo es que nuestro Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Cuando creemos en Jesús, entregándole nuestra vida, debemos de entender que poner nuestra vida en las manos del Señor es la garantía que tenemos
para que Él deshaga las obras del enemigo y nosotros podamos caminar en la bendición del Señor. Y número 3, reconocer que en nuestra capacidad no podemos resistir. Cuando la Biblia dice resistid al diablo y de vosotros huirá, no está hablando de una acción meramente humana. No está hablando de una acción meramente limitada, terrenal, natural, que podemos hacer de manera sencilla los seres humanos. Uno debe de reconocer que en su capacidad no podrá hacerlo. Cuando la Biblia dice resistid al diablo y huirá de vosotros, está hablando de que usted y yo tenemos que cultivar resistencia espiritual para enfrentar el ataque espiritual que Él nos pueda brindar. Y esa resistencia espiritual, ¿de dónde viene? Viene del Espíritu Santo del Señor, nuestro entrenador espiritual. Yo siempre lo he llamado así, el Espíritu Santo, nuestro entrenador espiritual, el que nos ejercita, el que nos capacita, el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que está con nosotros en todo momento, entrenándonos para la guerra espiritual, entrenándonos para la batalla espiritual, entrenándonos frente a las grandes batallas de la vida. Espíritu Santo de Dios. Pero eso se da cuando reconozco que en mi propia capacidad yo no puedo, sino en la capacidad del Señor. Por lo tanto, 3 consejos prácticos que yo le dejo para poder resistir. Renunciemos a toda práctica pecaminosa por medio del poder de la sangre de Cristo. Confiemos en la obra que ya el Señor Jesús realizó, que vino a deshacer las obras del enemigo. Y en tercer lugar, confiemos en la obra que ya el Señor realizó. Pero ¿de qué manera? Reconozcamos que nuestra propia capacidad no podemos resistir, sino que la palabra dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir el día malo. ¿De dónde viene la fortaleza? Del Señor. Por eso dice el versículo 7, someteos pues a Dios. Mis amados, para concluir, puedo decirles en esta hora, hoy Dios nos llama a tener victoria sobre los ataques del enemigo. Hoy Dios nos llama a vencer la influencia del mundo. Hoy Dios nos llama a vencer las pasiones pecaminosas. ¿Cuál es la clave? Un solo nombre, Jesucristo. Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es la fortaleza de los hijos de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos y hermanas, a confiar en el Señor Jesucristo. Mis amigos y mis amigas, a entregarle su corazón al Señor Jesucristo y fortalecernos en Él todos los días de nuestra vida, fortalecernos en Él en todo momento. Por eso, mis hermanos y hermanas, no descuidemos el estar siempre oyendo y alimentándonos en la palabra del Señor. Y mis amigos, viviendo en comunión con el Señor, entregándole nuestra vida a Él. Quiero invitar a mis amigos en esta hora a que le entreguen su corazón al Señor. Ya no dejes para mañana lo que hoy tú puedes hacer. Hoy tú puedes entregarle tu vida al Señor y comenzar una victoria extraordinaria contra las pasiones, contra el mundo y su sistema de valores y contra el diablo, a quienes vamos a vencer solo con la presencia del Señor. ¿Qué tienes que hacer? Entrégale tu corazón al Señor confesándolo como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera y entrégale tu corazón a Jesús. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí.
reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.